Capítulo 8 del libro de Lucas. Leemos hasta el versículo 15 más o menos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, y nacida se secó. Una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100%. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Les da los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiero reiterar algo, de alguna manera a veces se nos olvidan los teléfonos. Por favor, apaguen sus teléfonos. Yo voy a ser majadero y a lo mejor pesado. Si usted cree que hay algo más importante... Antiguamente no teníamos teléfono, no teníamos nada, y nos avisaban por ahí todo lo que nos avisaban. Y sabíamos, estábamos en los trabajos y cualquier cosa que necesitáramos, no sabían. O pónganlo en silencio, si están trabajando con el teléfono. Pónganlo en silencio, por favor. ¿Ya? Bien, una de las cosas interesantes que hay aquí con respecto a lo que está hablando el Señor Jesús, ¿no es cierto? Primero está haciendo mención de algo que el miércoles nosotros no le dimos el énfasis, que este miércoles seguramente se lo vamos a dar, que es al diablo, a Satanás. El diablo, Satanás, no es un ser mitológico, es un ser real, verdadero, no anda con cacho ni tiene cola, ¿ya? Al punto que la propia Escritura hace referencia a él, que se viste como ángel de luz. Entonces, lamentablemente hay mucha gente siendo engañada en este momento, porque Satanás está detrás de una cantidad enorme de cosas. Ahora, escrituralmente, lo hemos mencionado en alguna vez, lo vamos a mirar después, detrás de los gobiernos, muchas veces, en particular, cuando uno lee el libro de Daniel, en el libro de Daniel hay un relato muy claro en donde se hace manifiesto lo que ha acontecido con Daniel particularmente, que está orando una oración muy particular, y a él se le trae una respuesta, pero esa respuesta demora en llegar hasta que luego aparece un arcángel, y el arcángel le dice que trae la respuesta, y al mismo tiempo le cuenta que lamentablemente, producto de una batalla espiritual que había arriba, él se detuvo en esa guerra. Y dice que esa guerra o esa batalla lo detuvo a él 21 días. Nosotros no podemos dejar de mirar, y creo que la equivocación más grande que tenemos cuando dejamos de mirar este mundo como hay que mirarlo. Este mundo lamentablemente está siendo, dice Primera de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Todas las cosas que ocurren en el mundo, las leyes y una cantidad enorme de cosas, lamentablemente quien está gestionando esto detrás es Satanás, mintiéndole a la gente, tal como le mintió a Eva en su momento cuando le dijo: no, vas a ser como dioses.
Aunque usted dude, hay muchas iglesias que lamentablemente a la gente un poco menos le dicen esto. Esto es una doctrina que ha perseverado en el tiempo y tiene que ver con todo este grupo de personas que son los que están siendo un poco animadores más que ninguna otra cosa y hablándole a la gente que usted puede hacer lo que quiera porque usted basta con que lo confiese o basta con que lo declare. Y eso es una mentira. Dios no es nuestro siervo. Al contrario, el mismo Señor Jesús, cuando está en el huerto de Getsemaní, Él ora: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claramente la voluntad de Dios era totalmente diferente al sentido que a lo mejor Jesús hombre quería cuando Él le dijo: si es posible, por favor, pasa de mí esta copa. Si hay alguna manera en que el hombre pueda ser salvo, por favor. Y le dijeron: no. La única manera es que tú vayas a la cruz y pagues por los pecados del mundo. Entonces uno tiene que tener cuidado. El mismo apóstol Pedro, según nos cuenta él, en una situación particular de enfermedad que le vino, dice que oró 3 veces. Y Dios le dijo: no, bástate mi gracia. Entonces van a haber muchas veces donde Dios nos va a decir no. Nosotros podemos pensar que Dios está equivocado, pero a la larga, si en algún momento pudiéramos mirar hacia atrás, le vamos a dar gracias porque Dios no nos contestó como nosotros quisiéramos que Él nos hubiese contestado la oración. Por favor, usted nunca dude del amor de Dios. Nunca dude de que Dios quiere lo mejor para usted, siempre. Y uno es el que tiene que tener cuidado cuando uno se aparta de estas cosas. Ahora, la salvación, sin lugar a duda, no se obtiene por medio de las obras, pero por favor no nos equivoquemos. Eso no significa que las buenas obras no sean importantes. Jesús le dijo en el libro de Mateo y en los evangelios a ellos en particular que hicieran buenas obras o fruto sobre el mundo para que la gente los viera a ellos y glorificara a Dios. El libro de Romanos dice que debemos ser vencedores por medio de lo bueno a lo malo. Santiago dice que debemos tener fe con obra, porque si tenemos fe sin obra, nuestra fe es muerta. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en el camino correcto? Por una razón muy sencilla. La evidencia de que el sacrificio de Jesús fue aceptado es su resurrección. Si Él no hubiera resucitado, el apóstol dice, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó y resucitó para no morir. Todas las personas a las cuales el Señor resucitó murieron. Pero Jesús no. Él resucitó y resucitó con un cuerpo nuevo que si usted se detiene a mirar las Escrituras, comió. Hay cosas que uno son medias inexplicables, pero Él comió con los discípulos. Él estaba preparando un desayuno a ellos cuando ellos estaban en alta mar, pensando que esto se había acabado. Él tuvo que traer de vuelta a las personas que iban a Emaús, pensando también que todo se había acabado. Y Él dice que le mostraba por las Escrituras lo que había de suceder. Recuerden que a ellos les costó mucho esto. Entonces, la resurrección claramente es la evidencia de que Dios aceptó a Jesús como nuestro sustituto y nosotros somos salvos por lo que Él hizo por nosotros. Él pagó nuestra cuenta, Él pagó por nuestro pecado. Ahora, quiero antes de ir a lo que nos corresponde el día de hoy, reiterar algo que Dios ha puesto en mi corazón. Hay un texto que yo usaba mucho, por favor, y tiene mucho que ver un poco con lo que estábamos mirando la semana anterior, que hablábamos acerca del reino de los cielos y hablábamos también acerca del reino de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? El reino de Dios es un reino que viene. Son 1000 años en donde nosotros vamos a gobernar con Cristo. Y el panorama está claro. Si usted lee el libro de Daniel, el capítulo 2 y el capítulo 9, en donde Dios le reveló a Nabucodonosor y luego a Daniel el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad está tremendamente claro ahí, con los gobiernos que iban a venir. En el momento en que esa visión vino o ese sueño vino, está Nabucodonosor gobernando. Luego tienen que venir los medopersas, luego tienen que venir los griegos, luego tienen que venir los romanos.
Los romanos no se destruyeron, ellos desaparecieron producto de la corrupción, pero todavía las bases del imperio romano están vigentes, en nuestras leyes están vigentes. Europa son países donde el imperio aún está y va a resurgir en un momento determinado. Y de ahí, ¿quién va a salir? Un hombre que va a gobernar este mundo. Todo esto que uno a veces escucha, que uno piensa que son solo conspiraciones, no son solo conspiraciones, es una realidad. Va a llegar un momento donde el mundo va a gobernar. Y yo lo digo una vez más, el 2019 hasta el 2020, el mundo o las autoridades probaron tener el control sobre el mundo cuando vino el COVID. Ahora, hay muchos que son anti-COVID y están diciendo que este año 2025-2026 se van a empezar a presentar las evidencias de la vacuna que nos pusieron. Yo me vacuné aquí, tuve que viajar a Estados Unidos, me vacuné allá, así que estoy revacunado. Así que si me ven enfermo, es lo que dicen. Pero más allá de eso, ellos probaron poder controlar el mundo. Piénsenlo. Usted no podía salir a ver ni a la abuelita. Hubieron enfermos o personas que fallecieron que no pudieron ir a los funerales. Eso era un control absoluto. Entonces, ¿hacia dónde voy? Un poco a que no nos olvidemos primero de lo que somos nosotros. Yo decía, me gustaba responder de esa manera, pero nadie me entendía en realidad. Porque me preguntaban, ¿cómo estáis? Sobrevivo en este mundo tempestuoso. Me decían, pero ¿cómo sobrevive? No, vivo, pero yo decía sobrevivir en medio de todo. Pero yo decía algo más. Esperando la ciudad cuyo constructor es Dios. Cuando uno mira a las personas del Antiguo Testamento, especialmente a Abraham, bueno, no solo a Abraham, usted tiene que entender que todas las personas del Antiguo Testamento vivieron por fe. Noé vivió por fe, Abraham vivió por fe, Enoc fue por fe que Dios se lo llevó. Todos fueron por fe. Entonces, y Abraham, lo que nos dice el autor de los Hebreos, dice el verso 8 del capítulo 11, y lo van a poner en las pantallas. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Punto y coma, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por favor, vuelvo a reiterar, lo dije el otro día. Primero, estas personas que estamos viendo aquí y todas las personas del Antiguo Testamento, ellos no podían ir al cielo todavía. ¿Por qué razón? Porque ellos, a pesar de haber puesto su fe, la estaban poniendo en el futuro. ¿En qué futuro? En cuando viniera el Mesías. Tú y yo ponemos la fe en el pasado. Porque Jesús ya vino hace 2000 años, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y les dijo a los discípulos, me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces, ¿qué es lo alucinante, al menos para mí? Porque Abraham no solo tuvo el privilegio, porque lo tuvo, él está donde está nuestro Dios ahora, donde está Jesucristo. Recuerden que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Isaías 6, usted puede ver el trono de Dios. Ezequiel 1 puede ver una descripción del trono de Dios que es increíble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Lucas 16, por favor, vamos ahora. En Hebreos 11, Dios, él esperaba la ciudad que tiene fundamento, ¿no es cierto? Que la construyó es Dios. En el libro de Lucas 16, todos lo conocen. Aquí hay un texto en donde nos habla acerca de las personas que morían, vamos a decir de esa manera, en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, hasta cuando Jesús muere y resucita, de ahí comienza recién una nueva dispensación. Pero hasta antes de que Jesús muriera y resucitara, las personas iban a este lugar. Dice el verso 19 del capítulo 16 de Lucas.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo que llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Punto. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá pasar acá. Entonces te ruego, le dijo pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés, a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Saben? Esto no es algo menor. En los textos que estamos mirando hoy día, cuando ellos le preguntan a Jesús por las parábolas, él cita a Isaías y él dice: ¿sabe qué? Esto es para que los que no oyen, no oigan. De alguna manera, lo que está diciendo la Escritura es que aquellos que están rechazando constantemente a Jesús, va a llegar un momento en que el Señor los va a entregar a su pecado. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Pero esa situación va a ser irreversible. Digamos, esas personas, aunque quieran volver al camino, no van a poder. Porque su corazón, que en algún momento fue un corazón de carne, se va a convertir en un corazón de piedra. Y usted se sorprendería, la Biblia habla de eso, de corazones impenitentes, de personas que tienen un pensamiento equivocado. Yo quiero traer a la memoria esto. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, lo voy a citar. Lo que leíamos ahí con Jesús, dice que Jesús andaba predicando de ciudad en ciudad. Si usted escucha a Jesús, Jesús habló más del infierno que del cielo. Yo les decía a ustedes la semana pasada, el miércoles, y yo lo vivía hace pocos días, me pasó algo muy similar. Yo lo había escuchado, no lo había vivido nunca. Lo escuché de Sproul, que es un tremendo hombre, que en algún momento él dudó de su salvación, dice, y que le entró un pavor. Un pavor, así que no, esas cosas incontrolables. Yo me imagino que deben ser como estas famosas crisis de pánico que dicen hoy día que tiene la gente. Alguno ha sufrido alguna de esas cosas. Y que él empezó a buscar ya. Yo le decía hace pocos días, a mí me ocurrió, yo he sentido eso. Recuerdo en un avión particular, se está llenando el avión y estoy en la mitad del avión y de repente me veía empezar. Yo lo único que quería era salir de ahí. Me entró una cosa, pero que si yo no logro controlarme, yo no logro bajar estas cosas, yo hubiera salido corriendo de ese lugar. Hace pocos días me sucedió algo similar. Y pensando en esto, yo los quiero llevar a una situación hipotética, que en este caso no es hipotética. ¿Y por qué razón? Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su amor, que nos llene de su misericordia y de poder seguir mirando a las personas como tenemos que mirarlas. Porque las personas hoy día, si mueren sin Cristo, van a este lugar. Estoy hablando de sin Cristo. Luego voy a explicar qué pasó con Abraham y ese grupo de personas. Pero insisto, lo que movió a Abraham por fe, ¿qué es lo que fue? Esperaba la ciudad cuyo constructor es Dios. Pero Dios primero lo puso en este lugar. A recibir a todas las personas que habían muerto en fe en el Antiguo Testamento. Ahora, más allá de querer ser un poco, como a veces me autodenomino, un profeta pareciera de
de calamidad. No es que yo quiera predicar calamidad, pero lo que sí quiero predicar, y que creo que ustedes tengan claro esto, que estas personas lamentablemente que no tienen a Jesús, al lugar donde ellos van es un lugar horrible, horroroso, y dice que van a estar ahí por la eternidad. Estas personas van a ser sacadas de aquí. Y si usted va al final del libro de Apocalipsis, y van a ser echadas, ¿dónde? Al lugar que es llamado el infierno real, donde arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, en donde está Satanás. Satanás no es el rey del infierno, en donde está el anticristo y está el falso profeta. Lean el capítulo 20 de Apocalipsis, 21 y 22. Yo les digo, estudien, anoten. Entonces, lo importante es entender. Este hombre, de alguna manera, tenía esta idea y quería realmente que su gente, yo siempre lo digo, mucha gente que hoy día no es creyente, mucha gente que hoy día no predica, se convierte en predicadores de alguna manera en ese lugar, tratando de que las cosas pudieran cambiar. Y algo bien significativo, Abraham le dice algo: sabes que a pesar de todas las cosas, de lo que tú quieras, aquí no hay situación. El hombre está destinado a morir una vez y luego el juicio. Así de simple es esto. Pero ¿para dónde voy? Un poco para que tú y yo entendamos lo que ocurre con nosotros. ¿Por qué? Jesús está en la cruz del Calvario, voy a parafrasear, y está con dos personas, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario. Se están burlando de él. Uno de ellos, de alguna manera, entra en cierta lucidez, podríamos llamarlo. El Espíritu de Dios seguramente le habló. Y él le dice a Jesús, se atrevió a decirle a Jesús, piensa en lo que le dijo. Primero reconoció ante su amigo que él no merecía estar ahí, pero que ellos dos sí merecían estar ahí. Y yo quiero decir esto, y lo he dicho siempre: las personas que van y despiertan en el infierno, en el lugar de tormento, lo primero que dicen, me lo merezco. No hay ninguno que diga soy inocente. La Biblia dice que ahí hay un lloro y un crujir de dientes. Lloro para todos aquellos que no deberían estar allí, pero por alguna razón llegaron allí. Y el crujir de dientes de aquellos que toda la vida rechazaron a Jesús constantemente y que aún ahí siguen rechazando. Y usted me dice, ¿cómo es posible? Si usted va al libro de Apocalipsis, cuando están los juicios de Dios sobre esta tierra, esa gente, ¿sabe lo que hace? Levanta la mano y blasfema contra Dios. Hoy día hay gente que se atreve a hacer eso contra Dios. Y Dios, porque tiene misericordia, como dice Malaquías, no los mata de un paraguaso, como lo hizo ¿con quién? Con Ananías y con Zafira. El libro de los Hechos. Que ellos estaban mintiéndole a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, Jesús le dice a este hombre algo muy sencillo: hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El paraíso, hasta ese momento, antes de que Jesús muriera y resucitara, ¿dónde estaba? Abajo. Había una separación entre el lugar de tormento, abajo está el Tártaro. Yo creo que el miércoles vamos a hablar de él, donde están los demonios. Recuerden que los demonios a Jesús, cuando Jesús se enfrentaba a ellos, le decía, ¿por qué vienes a castigarnos antes de tiempo? Por eso ellos le pidieron que lo entrara al cerdo, porque si no tenían que ir ¿a dónde? Al abismo. Y el otro lugar, ¿dónde estaba? El seno de Abraham. Jesús muere, no se olviden. Pero cuando muere, resucita el tercer día. ¿Dónde fue? La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, y no es que haya una segunda oportunidad, sino que Él fue a buscar a las personas que habían muerto en fe. Dice el verso 18 de Primera de Pedro 3, si mal no me recuerdo, dice claro, aquí está. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo, pero vivificado en espíritu, el cual
también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. Jesús muere, desciende, dice el credo de los apóstoles. ¿Qué se sabe el credo de los apóstoles? Es católico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo y con su único Hijo. En la santa, no, nada, ya. ¿Y qué más dice? Ya habla de esto. Porque esto es lo que Él hizo. Él descendió. ¿Y por qué descendió? Porque esas personas ya no iban a estar allí. Recuerden las palabras de Jesús antes de morir. A los discípulos les causó conmoción, porque ellos pensaban que Jesús iba a estar con él para el resto de su vida. Y él le dijo, no, yo me tengo que ir, porque si yo no me voy, el Espíritu no puede venir. Me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Por eso, y lo hemos dicho, yo les pido anoten, rayen sus Biblias, las Biblias hay que rayarlas. Primero, libro de Filipenses. Los filipenses son una iglesia muy particular donde Pablo soportó mucho sufrimiento, pero estas personas eran muy especiales y el apóstol tiene que hacerles manifiesto a ellos que la verdadera nacionalidad de ellos, ¿dónde eran? Que eran celestiales. Dice, verso 20 del capítulo 3. Filipenses 3:20. Aquí está hablando el apóstol de él, de que tienen que imitarlo a él porque él imita a Cristo, que hay muchas personas, dice, que a lo mejor pueden estar aún dentro de la iglesia, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice. Porque el Dios de ellos, dice, es su vientre y solo piensan en lo terrenal. ¿Ya? Él hace esa diferencia. Por eso dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si esto no es solo esto, tú y yo hoy día somos celestiales. Tú y yo, según lo que dice Efesios 6, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús por fe. Entonces, Pablo quiere dejarle a ellos esto en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, para poder ser capaces de sobrellevar a lo mejor un montón de cosas, algo muy sencillo. Uno tiene que tener cuidado. Jesús está predicando estas cosas, ¿por qué? Porque no es de ahora, sino de aquel entonces también, que había otra predicación. ¿Cuál era esa otra predicación? Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Hoy día hay mucha gente que piensa de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo esta gente? Ahora, lo hemos dicho, lo decíamos la semana pasada, hay un grupo de personas que no va a morir. Es lo que dijo Jesús, cuando la higuera florezca, va a haber una iglesia que va a ser trasladada, se va a ser llevada, esperamos ser nosotros. Israel está allí, las cosas que ocurren en Israel son tremendas, pero lo que está diciendo aquí, y voy a lo que estaba mencionando, comamos y bebamos, porque el Señor está colocando esto en esa mente. Si usted lee el texto anterior, por favor, ¿qué es lo que decía el texto anterior? Decía que había gente que lo único que ellos pensaban era en este mundo, dice, lo voy a decir de esa manera, y él le dice, ustedes no, ustedes son del cielo. ¿Por qué? Porque en el momento que menos esperemos, nuestro cuerpo va a ser transformado, ya sea porque venga el rapto o porque muramos nosotros, y el momento en que nuestro se acaba, aparecemos al otro lado.
Ya aparecemos con un cuerpo nuevo y glorificado. Y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cuál es el cuidado de la gente que, vuelvo a reiterar, dicen comamos y bebamos? ¿Qué significa esto? Significa que las personas dicen que hay que disfrutar del presente al máximo porque la vida es efímera, porque la vida es corta, que no importa el futuro, que se usa esto para expresar las creencias de que no hay vida después de la muerte, que por lo tanto que las acciones presentes no tienen consecuencias eternas. Y todos sabemos que sí, aún la iglesia. Primera de Corintios capítulo 2 dice que Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros a la oficina y nos va a preguntar por qué hicimos las cosas, cuál fue la motivación. Romanos 14 dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Yo no doy cuenta de mi vecino ni de mi vecina, sino de cada uno. Por eso esto es tan tremendamente importante. ¿Por qué? Yo muchas veces, cuando la gente está teniendo dificultades, siempre los llevo y los muevo a dos salmos, que es el Salmo 37 y el Salmo 73. ¿Por qué? Porque son salmos donde de verdad Dios expresa de una manera muy clara el deber o el sentir que tiene que tener un creyente. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz, tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. De esos que hay gente. El otro salmo, que es el 73, era un músico, una persona que era importante, pero que en algún momento empezó a bajar los ojos de Dios y empezó a mirar al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga que le estaba yendo bien y a él estaba yéndole pésimo. Y llegó a decir, parece que me equivoqué, en vano he limpiado mis manos. Pero dice que luego Dios le muestra dónde va él y dónde va este otro. Y dice, Señor, perdón. ¿A qué tengo en los cielos? A ti. Y nada más deseo. Entonces, esto es importante. Por eso dice, no te alteres con motivo de que él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, cruje contra él sus dientes, y el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada, entesan arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder, y su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El miércoles leíamos un texto en donde un hombre de los proverbios decía, Señor, manténme en pan necesario. No me des mucho para que me olvide, ni poco para que reniegue contra ti. Entonces, nosotros tenemos que tener claro lo que somos y especialmente, como yo muchas veces digo, de a dónde vamos. Nosotros somos del cielo. En 2 de Corintios, por favor, 5. El apóstol Pablo tuvo una experiencia en Filipo, según se dice. Y dice, primero, porque sabemos, no está diciendo quizás, tal vez, sabemos con una seguridad absoluta que si esta morada terrestre se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las alas del Espíritu. Yo no sé si te pasa, a mí me pasa. Yo muchas veces le he dicho, yo quiero irme. ¿A dónde se quiere ir? A casa. Yo quiero irme a casa. Esta no es mi casa.
Yo soy extranjero, soy peregrino, dice la Escritura aquí. Yo quiero irme a casa. No ha llegado el tiempo todavía, pero es importante que nosotros tengamos claro por qué. Porque aquí dice, así que algo interesante, que Él nos dio una garantía. Los que somos viejos, perdón, no se debe sentir mal porque digo eso. Cuando nosotros queríamos comprar un producto, hoy día los productos te los dan, no le das un peso tú. Pero antes para comprar un producto, yo me acuerdo de mi primer mini componente. Era marca Kyoto. Comprado en ABC. No se llamaba ABC, no sé cómo se llamaba ahí. DIN, gracias Margarita. DIN. Yo quise, para escuchar música, todos los cassettes. Ya, pero si usted quiere eso, tiene que dejarme primero platita. Y cuando usted termine de pagarla, yo se la entrego. Fíjese que nosotros no ha terminado Dios la obra en nosotros. Dice Filipenses que el que comenzó la obra la terminará. Pero fíjense que la garantía que Él nos dio su Espíritu Santo. Nos selló como propiedad de Él. Y eso es lo que yo estoy apelando. Porque yo quiero caminar por la calle como dijo Jesús. Cuando estas cosas ocurren, ¿qué? Las guerras de Israel ¿han visto lo que está pasando en Sudán? ¿Quién ha visto lo que está pasando en Sudán? Es horrible. Al mundo le importa un comino que los negros se maten con los negros. Si fueran negros con blancos, tengan la seguridad que estarían interviniendo la ONU, no sé, intervienen, pero les importa un comino lo que está sucediendo allá. Entonces, la Biblia dice claramente, cuando ustedes oigan de eso, ¿qué dice? Mi venida está cerca. Por eso nos dice que no carguemos nuestros corazones de glotonerías, embriagueces, ¿y qué dice después? Algo tan sencillo, los afanes de esta vida. ¿Cuánta gente está afanada? ¿Cuántos creyentes están afanados? Jesús se lo dijo a Marta, producto de que su hermano estaba haciendo lo correcto, pero su hermana pensaba que estaba haciendo lo incorrecto, y Jesús le dijo, estás afanada y turbada, estás equivocada. ¿Tu hermano eligió qué? La buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? ¿Qué hemos traído a este mundo? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada. Entonces, y a veces le ponemos tanto. Yo le hablaba del minimalismo el otro día. Entonces, nos dio su garantía. Piensen que Dios te dé la garantía que te diga, hija, eres mi hija, soy tu padre. No como como en la regla de las galaxias. Pero ¿sabe qué? ¿No se alucina con eso? Yo me alucino cuando voy a hablar con Él. Y cuando no necesito arrodillarme, puedo ir en el auto. Ahora, gracias a Dios, ya no me pueden considerar loco porque están las manos libres. Antes está loco hablando solo. Pero no hay nada más hermoso para mí cuando voy delante de Él y le digo papá. Algunos saben, yo no tuve papá. Pero más allá, porque a veces la gente relaciona con Él como Dios. Si es verdad, es Dios. Pero dice que nos dio su espíritu. ¿Para qué? Para que clamáramos, papito mío. Esa es la intimidad que Dios anda buscando. Dios te quiere hacer feliz. Quiere que tú seas feliz. Que andes con la calle dichoso, contento y que la gente diga, ¿qué onda contigo? Que tengo a Jesús en mi corazón. Y no solo tengo a Jesús en mi corazón, tengo esperanza. Por favor, ¿han pensado lo que significa esto? Si partimos de este mundo, a diferencia del otro hombre que está sufriendo en el lugar de tormento, nosotros vamos a ir a la presencia de Dios. Claro, vamos a pasar por la oficina primero, pero igual, como yo digo, vamos a llorar a lo mejor. Si no fuera que no se nos juegan las lágrimas, iríamos llorando. Pero llorando, ¿por qué? Porque a veces no hicimos lo que debiéramos haber hecho, a lo mejor. O nos dimos cuenta que perdimos mucho tiempo en cosas que no debíamos perder tiempo. Pero está bien, pero ahí nos va a tener Él. Entonces, y Él aquí claramente dice, así que vivimos confiados, sabiendo que entre tanto que estamos aquí, estamos ausentes de allá. Pero por fe que andamos, no por vista, quisiéramos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos, ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, las coronas que habla por ahí. Ahora,
En el libro también de Segunda de Corintios, por favor, capítulo 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo les decía la semana pasada, Jesús predicado del reino milenial, pero también el reino celestial existe. ¿De dónde vino Él? ¿A dónde fue Él? A lo que decíamos, cuando Abraham dice que él quería ir, ¿dónde? A la ciudad cuyo constructor es Dios. Yo vuelvo a reiterar, alguien decía, el pastor Raúl lo decía, que habla de la nueva Jerusalén cuadrada. Genial, pero yo no quiero vivir ahí, yo quiero ir en todos esos otros lugares. Dice aquí, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado y ahora, ¿cómo lo llamó? ¿Lo leyeron? Paraíso. Porque el paraíso ya no está allá abajo. Cuando Jesús murió, bajó, tomó a esa gente y se la llevó al cielo. Por eso les dijo a ellos, hey, me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Además de eso, por favor, tenemos que seguirle sumando. Miren en Apocalipsis 19, 7 y 8, también lo conocen de memoria. Lo primero que está ocurriendo en el cielo, dice, después de esto, verso 1, oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, se ha vengado de la sangre de sus siervos, de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y ahí sigue hablando acerca de esto. Y luego en el verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros somos la novia hoy. Luego vamos al cielo, vamos a estar con Él. Y ya antes de que Él vuelva por segunda vez, va a haber un matrimonio en el cielo. Que la novia se va a convertir ¿en qué? En la esposa. Y recuerden, esto es interesante porque si vamos más abajo al 11, entonces vi el cielo abierto, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿De qué está hablando aquí? El panorama es el siguiente, estamos aquí hoy día, ¿ya? Puede venir Jesús, nos vamos en el rapto, vamos al cielo. En el cielo van a ocurrir 7 años acá abajo de gran tribulación. Si morimos hoy día, si por alguna razón, y esto no es algo que nos debe asombrar, Alejandro Alonso, escuchaba el otro día, lo que han escuchado a Alejandro Alonso, él venía de la iglesia, llegó a su casa, su mujer se quedó en la iglesia, entró al living de su casa, le dio un infarto, ahí quedó. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde fueron ellos? ¿Dónde están ellos? Como decía Pablo, en el tercer cielo. Y fíjese que eso está graficado en la Escritura. Y yo a veces soy majadero en repetir cosas, pero creo que son importantes. ¿Por qué? Porque a veces esas cosas debieran a nosotros darnos pasión, saber, por ejemplo, en lo particular a mí. Yo lo digo, mi familia fue chica, ahora es grande. Yo y mi mamá. Mi mamá a los 14 años yo dejé de hablar con ella porque empecé a consumir droga y tenía problemas de audición y de visión. Ella lo pasó pésimo conmigo. Ella se fue con Jesús. Y yo sé que está con Jesús. Y debe estarlo pasando extraordinario. A ella le gustaba hablar, los que la conocían. Me imagino que hay tanta gente en el cielo que todavía no se calla. Pero mi ánimo es que la voy a ver nuevamente. Y lo dice aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe cuánta gente hay afuera que usted le pregunta, hey, ¿qué pasa contigo? Y decimos, no, desaparezco. Ojalá fuera así. Y se lo digo sinceramente. Pero no desaparecen.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe qué? Nosotros estamos rodeados de personas que si los pudiéramos mirar con los ojos que los mira Dios, andan con un traje carcelario. Porque están condenados. Están condenados. La Biblia dice en Romanos 3, porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La única forma de ser restituido es cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal. Toda esa gente a la que le predicamos, las que se ríen, las que se burlan de nosotros, ellos andan con traje a rayas, no están condenados. Y si se mueren, ¿saben dónde van a despertar? De eso es lo que se trata esto. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. A eso dedicó sus 3 años. A predicar las buenas noticias que hemos estado diciendo siempre. ¿Cuánta gente tú le pudieras preguntar que han hecho de su vida un fiasco, un fracaso? Porque, oiga, hay miles de gente que de su vida han hecho un fracaso, algunos la están haciendo. Y tú le preguntas, ¿te gustaría nacer de nuevo? Si son sinceros, muchos de ellos te van a decir, ¿sabes qué? Sí. Y tú les puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo el camino. Recuerden que la Biblia dice claramente que cuando recibimos a Jesús, nuestros pecados los toma. ¿Y dónde los echa? Y se olvida de ellos. Y no importa lo que hayas hecho. Por eso en la Biblia encontramos gente tremenda que hizo cosas tremendas. Pero Dios los perdonó. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él o con Él. Y a esto súmele algo. Y con esto voy a terminar hoy día. Porque a mí me encanta, yo no sé si te gusta el futuro. Yo ya decidí no viajar. Este año debería estar viajando porque hay conferencia el 9, el día el 13. Pero con todo lo que me pasó en Perú, que me devolvieron como un deportado. ¿Usted cree que te van a devolver así? Te van a decir, te vayas a su casa, olvídate, te meten en un rincón, te entregan a la aerolínea tú decís, te quitan tu pasaporte, tú dices, llego a mi país, me bajo y me dan el pasaporte. Están esperándote los detectives afuera. Y te llevan al cuartel. Y yo dije, ¿qué hice? Simplemente mi pasaporte vencía en 5 meses y yo creía que vencían en 6. Entonces, no viajar, pero qué tremendo cuando uno puede pensar en viajar. ¿Quién aquí se prepara para vacaciones? Levanten la mano, yo no tomo vacaciones. ¿Quién toma vacaciones y se preparan? Sean honestos, nadie da vacaciones. Ya, pero de repente se prepara para ir a algún lugar, pues va a ir a ver a ir a visitar a su prima, y se prepara, ¿o no? Sí. Piensen en esto. No solo el día menos pensado ya nos morimos, ya vamos al cielo. Viene Jesús, mejor todavía. Estamos con Él allá arriba, viviendo en ese lugar maravilloso. Volvemos con Él. ¿Y a qué volvemos? A reinar. Dice el libro de Pedro, dice el libro de Apocalipsis, en el 1 y en el 5, que es lo que somos, reyes, sacerdotes, reinaremos con Cristo. ¿Y en qué mundo? Yo te lo voy a describir. Isaías, por favor, 11:6. Dice, del 1, dice, hablando de Jesús, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Aquí, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntos. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la viva. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra llena será del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Tú has visto esto alguna vez?
Hoy día no se ve. ¿Cuándo lo vimos esto? Al principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, y creó a Adán primero, y le dijo que le pusiera nombre, y ahí estaban todos los animales happy. Pero el hombre pecó y condenó al mundo. Por eso la Biblia dice que la tierra gime deseando que los hijos de Dios sean manifestados, porque la tierra va a ser renovada. Lo hablamos en algún momento. El cielo y la tierra que hoy vivimos están reservados por el fuego, dice, pero Dios los va aquí a renovar. ¿Para qué? Para crear un mundo como antaño. Por eso piensen, y esos son 1000 años. En el Nuevo Testamento Jesús le dijo al final de los evangelios, cuando le está hablándole luego de que a Mateo 24, Mateo 25, le dice particularmente a ellos, heredad el reino preparado por mi Padre. A todas las personas que queden vivas después de la gran tribulación, a todos los judíos que Dios los va a tener guardados ahí en Jordania, en algún lugar en Petra, luego que pase toda esta guerra de Armagedón, Gog y Magog, Armagedón, y comienza el cielo, ese tierra nueva, cielo, que no es el de el capítulo 22, porque ese es otro cielo nuevo y tierra nueva, pero ese que le estoy hablando es este. Por eso yo hablaba, vamos a volver. Entonces, yo más que nada, lo que te quiero hacer mención, no te equivoques con lo que la gente está diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Realmente tú y yo tenemos un futuro esplendoroso, un futuro maravilloso, un futuro que de verdad son tremendos. Y Jesús nos anima a que así como Él lo hacía, también tú lo hagas. Y te recuerdes que fuiste rescatado de las tinieblas para anunciar las virtudes de Él. Y para que tú te acuerdes de las virtudes de Él o conozcas las virtudes de Él, tienes que estar con Él, conocerlo a Él. Yo no puedo conocer las virtudes de muchos de ustedes porque no estoy con ustedes. Pues si estuviera con ustedes, yo podría todo lo bueno que ustedes son. Bueno para la pelota, bueno para esto cocina rico, cosas de esa naturaleza. Con Dios tenemos que estar en comunión, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y vuelvo a reiterar, esto que aparentemente es repetitivo, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida de lo que somos y no se olvida de a dónde vamos. Y no se olvide que usted es eterno y eterna y va a estar con Cristo por siempre. Por siempre. Jesús dijo claramente que Él no va a perder a ninguno, dice así, sino a aquel que había de perder. La próxima semana vamos a hablar de la parábola del sembrador y vamos a hablar de las mujeres también, porque hay una situación muy particular que sea con las mujeres allí. Así que te animo para la próxima semana. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor. Y yo te doy gracias en lo particular por reiterarme a mí una vez más, Señor, lo que somos, Señor. Y Señor, sin duda, darte infinitas gracias, Dios, porque no solo nos has salvado, Señor, no solo nos has perdonado nuestros pecados que trajimos en cantidades industriales a ti cuando vinimos, Señor, sino que en el camino, Señor, sigues perdonándonos, Señor. Gracias, Padre, por como alguien lo dijo, Señor, que nuestra vida o nuestro arrepentimiento es un constante arrepentimiento, Señor, porque nos equivocamos a diario, Señor. Pero te damos gracias porque tú has provisto lo suficiente para poder ir y volver a decirte perdón y escuchar de tu lado, Señor, perdonado, Señor. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados pasados, por perdonar nuestros pecados presentes. Y te damos gracias también por perdonar nuestros pecados futuros, porque sin duda, Señor, si pecamos, tu Santo Espíritu nos va a traer tal convicción que no nos va a quedar nada más ni nada menos que nuevamente inclinar nuestras cabezas y decirte una vez más, papá, perdóname. Y gracias, porque de tu lado obtendremos ese perdón, Señor. Te damos gracias por tu amor y te pedimos que ayudes a nuestros corazones a que se ponga gozoso, Señor, y que esté henchido, Señor, de ti. Porque somos especiales, somos como ellos, Señor. Somos como la niña de tus ojos, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por hacernos especiales. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por esa comunión que nos permites poder tener contigo, ser uno contigo, Señor. Gracias, gracias. Porque a todo eso hay tantas cosas, Señor. Como tú has dicho que tienes planes de bondad para nosotros, Señor. Como tú has dicho que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros?
como tú le dijiste a ellos, y lo creemos también para nosotros, que estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu, que es nuestro Paracleto, Señor. Está ahí para ayudarnos, para confortarnos, para levantarnos, para ayudarnos cuando a veces no podemos orar y por medio de Él podemos gemir, Señor. Gracias, ayúdanos, Padre, a darte el valor que tú tienes, sin lugar a dudas, Señor. Y también a darnos el valor, pensando correctamente, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Como tú dijiste, tú no habías venido a los justos, Señor, sino a los pecadores, Señor. Y como dice Pablo, yo soy el primero, decía él, Señor. Nos sumamos a Él y te damos gracias por la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias, Dios, por salvarnos con esa sangre, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir que pasen la cena, vamos a pedirle a Abraham y vamos a pedirle a Fernando, ahí atrás, que pasen la cena.